¿Por qué las mujeres fracasaron en Fórmula 1? En gran parte de la historia, el género femenino ha sido menospreciado y ridiculizado por el masculino, tildándolas de frágiles e incapaces de rendir al más alto nivel del deporte. Pero en la Fórmula 1 hubo 5 mujeres que rompieron ese molde, como al sumar puntos para el campeonato mundial y ganar una carrera, pero por falta de talento o de suerte terminaron fracasando, por lo que en este video te contaré sobre la trayectoria deportiva de cada corredora, desde la primera hasta la última, así que comencemos. Todo comenzó con María Teresa de Philippidis, nacida el 11 de noviembre de 1926 en Nápoles, Italia, siendo hija del conde Franz, un miembro de la alta aristocracia de la ciudad y propietario de una empresa de distribución de energía eléctrica. Su familia, apasionada por el mundo del motor, solía visitar las carreras y desde muy pequeña su padre la llevó. A medida que fue creciendo, acompañó a sus hermanos mayores, que la menospreciaban, asegurando de que si llegaba a competir en uno de esos monoplazas de Fórmula 1, sería demasiado lenta. Decidida a mostrar su valía, participó en su primera carrera. Se trató de un recorrido de 10 kilómetros desde la ciudad de Salerno hasta Cava de Tirreni. Contra todo lo que creyeron sus hermanos, el público y los otros competidores, ganó y quedó segunda en su categoría. Fue la primera mujer que ganó en una carrera para hombres. Se convirtió en la pionera, lo que le abrió la puerta a más competiciones. María ingresó a un campeonato de deportivos que se celebraba desde 1948, conocida como el Sport 700cc. Al principio no le fue tan bien y siguió participando en 1954. Durante esa temporada del Sport 700 anduvo liderando y dio un salto cualitativo hasta que un accidente la dejó casi sorda del oído izquierdo, lo que la relegó a tercera, que no está nada mal, está muy bien. Durante los años posteriores, los organizadores llamaban a María para confirmar que iba a participar, ya que muchos se negaron a inscribirse por el miedo de perder contra una mujer. En 1955 saltó de categoría y ganó en el peligroso recorrido de 40 kilómetros desde la ciudad de Catania hasta el volcán de Etna. En este momento de su carrera, estaba convencida de que estaba lista para algo más grande. Tenía su mente fija en la Fórmula 1 y aprovechó la oportunidad. Se inscribió en 5 de las 11 carreras de la temporada, pero aún no estaba lista. La mayoría la vio con rechazo, no recibió un auto y tuvo que pagar con su propio dinero unos $15.000, que actualmente son unos $160.000. El modelo fue el Maserati 250F, el mismo con el que su amigo Juan Manuel Fangio compitió y ganó el campeonato del año pasado, que obviamente no lo tuvo que pagar. María debutó en abril del 58 en el Gran Premio de Siracusa, en Italia, y terminó quinta, pero resulta que esa carrera no contaba para el campeonato, ya que en esa época se hacían varias carreras no puntuables, es decir, que no se sumaban puntos. Pero recuerden que le quedan 5 carreras para disputar, y como a la primera le fue bien, a la siguiente le iría mejor, ¿no? Durante la clasificación de Mónaco no logró el tiempo mínimo y se quedó sin carrera. Abandonó en 2 ocasiones, una en Portugal y la que más sufrió, Monza. Iba quinta y fue el único piloto italiano que seguía en pista, pero a 6 vueltas en final su motor se rompió. De toda la temporada su mejor resultado fue Bélgica, gracias a su 10º lugar, que no le sirvió, ya que el puesto más bajo que daba puntos era el quinto. Francia fue la última carrera que María tenía para disputar, pero los organizadores no estaban dispuestos a permitir que una mujer corriese. Para impedir su participación, usaron como excusa un accidente mortal de una joven que compitió en la misma pista 2 años antes, incluso llegando a afirmar que Francia era el país donde las mujeres bellas nacían, no donde morían. Pero claramente no fue por seguridad, sino por machismo. Y años después, en una entrevista, María contó las palabras que le dijo el director del Gran Premio, el cual comentó: "El único casco que una mujer debería usar es el que te ponen en la barbería". En aquel fin de semana, uno de sus amigos corredores más cercanos y con el que había mantenido una relación sentimental años atrás, Luigi Musso, falleció a causa de un accidente al chocar. Después de estos capítulos, Teresa dudó si continuar en la Fórmula 1 o no, pero después de tener una conversación con su otro amigo Jean Bert, de alguna forma él la convenció de continuar y le ayudó en la fabricación de su nuevo monoplaza, el Porsche RSK. La primera carrera del 59 se disputó en Mónaco. María Teresa se clasificó para el domingo, sin embargo fue descalificada
descalificada, porque según los organizadores, su tiempo había sido registrado fuera del plazo reglamentario. Ella no estuvo de acuerdo con la decisión y aseguró que había sido tomada por intereses políticos, lo que no cambió nada. Posteriormente, en Alemania no pasó eso. Esta vez María se clasificó y sin inconvenientes, hasta que Jan, su amigo que competía para Ferrari, tuvo una fuerte pelea con el dueño de la escudería, Enzo Ferrari, y perdió su coche para la carrera. En busca de una solución, se acercó a María y le pidió que le prestara su Porsche. Como ella se sentía en deuda con él por haberla ayudado en el desarrollo de su monoplaza, sin dudarlo se lo entregó. Pero aquel día pasó el suceso que cambió el curso de su vida. Su amigo Jan tuvo un accidente que le causó la muerte. Quedó devastada, no solo por la muerte de su amigo, sino por el creciente sufrimiento de pilotos cercanos en accidentes de carrera y el temor de que a ella le pase lo mismo. Los consejos de su amigo Juan Manuel Fangio, quien siempre le había sugerido conducir con más precaución, resonaron con fuerza. Cuando ella era más joven no los había seguido, pero a sus 33 años, ya madura y herida con las tragedias, decidió abandonar la Fórmula 1. Durante su retiro, María vio como otras 4 mujeres entraron en el Mundial de Fórmula 1. Aunque fueron pocas, es posible que sin ella no hubieran tenido la oportunidad. Nació el 26 de marzo de 1941 en el norte de Italia. Su padre era carnicero y, a diferencia de María Teresa, su familia no estaba vinculada con las carreras. Su pasión se formó tras participar en una carrera en moto con los chicos de su pueblo. Pero también hay otra versión. Cuando a sus 13 años estaba jugando un partido de balonmano y de pronto recibió un pelotazo en la nariz, y la adrenalina que sintió en el traslado la marcó. A pesar de que su madre la insistió para casarse y formar una vida normal, Lela creyó que lo mejor era seguir su pasión. Para que pudiese ingresar, aceptó cualquier trabajo que le ayudara a ganar dinero. Y en 1965 pudo ingresar a la Fórmula Monza gracias a su socia Fiorenza, así como de su hermana y su cuñado. 2 años después avanzó a la Fórmula 3 italiana, que fue una de las categorías más fuertes para llegar a la Fórmula 1. Y no fue hasta el año 70 que avanzó de categoría y ganó 4 carreras, ganando el apodo de la Tigresa de Turín, debido a que nació en la ciudad de Turín. A sus 33 años trató dar el salto a la Fórmula 1. Intentó participar en 18 grandes premios, en varios no pudo, hasta que al fin pudo entrar en Gran Bretaña con el Brabham BT42. Además se inscribió con el dorsal más alto que alguien haya tenido en Fórmula 1, el 208, pero no lo eligió porque sí. Se trató de una publicidad encubierta, ya que uno de sus sponsors era el Radio Luxemburgo 208. Ella entró en el Gran Premio de Gran Bretaña y de inmediato llamó la atención en el paddock. A primeras impresiones, lo que muchos pensaron fue: esta no tiene modales. Tras una década en categorías menores, para sentirse más en el entorno, desarrolló modales que parecían las de un hombre. Hasta se dejó el pelo corto, pero yendo directo al debut, a ella no le fue bien. Aunque marcó mejor tiempo que otros 6 corredores, 9 décimas la separaron de clasificarse, y tuvo que volver a intentarlo en 1975. Después de varios meses de intentos fallidos, el 1 de marzo se clasificó en último lugar, a 3 segundos el Poleman, pero se clasificó. Se presentó en el Gran Premio de Sudáfrica, que acabó abandonando, pero en abril ocurrió uno de los sucesos más surrealistas. Su segunda participación fue en el Gran Premio de España, que estuvo marcado por múltiples incidentes desde la salida, por choques y problemas mecánicos. Lela inició 26ª y en la vuelta 25, Rolf Mellen protagonizó una terrible colisión que dejó 5 muertos, que eran espectadores. La carrera siguió por 4 vueltas antes de ser detenida, otorgando solo la mitad de los puntos. Lela Lombardi finalizó en la última posición que otorgaba puntos y se convirtió en la primera mujer en puntuar en Fórmula 1, aunque solo recibió medio punto, pero también fue la única mujer en haber sumado, ya que desafortunadamente nuestras siguientes heroínas no tuvieron la misma suerte. Divina nació el 13 de agosto de 1946 en Bush Heath, Gran Bretaña. Era una deportista nata. Con 18 años participó en sus primeros Juegos Olímpicos en slalom y fue capitana del equipo británico de esquí, además de que consiguió el récord de velocidad, 199 km por hora. Participó en su primera carrera de autos tras aceptar una invitación. Sorprendentemente, su conducción fue muy buena y el automovilismo se convirtió en un nuevo reto para ella. Participó en go-karts, autos deportivos y
brevemente la Fórmula 1 después de terminar la Fórmula 2, haciendo su primera participación en julio de 1976 en el Gran Premio de Gran Bretaña, mismo Gran Premio donde coincidió con Leila Lombardi, siendo la única vez en que dos mujeres participan en el mismo fin de semana. Se inscribió con la escudería Shell Sport portando el número 13, que según algunos trae mala suerte y coincide con sus resultados. No clasificó para Gran Bretaña, dejó esta disciplina por un año y pasó a la serie de resistencia británica, en el que ganó 10 carreras y volvió a intentar con la máxima categoría en el 78. Se inscribió en las fechas de Buenos Aires y Río de Janeiro con Hesketh portando el número 24, pero nunca logró debutar. Desiree Wilson nació el 26 de noviembre de 1953 en Brakpan, Sudáfrica, en una familia humilde. Su padre, Charles Randall, fue piloto de motociclismo y desde muy pequeña ella lo veía trabajar en su garage, lo que la llevó a subirse a su primer midget a sus 5 años y a competir en pistas de tierra contra niños más grandes. Logró destacarse, terminando segunda en el campeonato sudafricano a sus 12, pero debido a la falta de recursos, tuvo que dejar el automovilismo y dedicarse al atletismo. A los 18 volvió a las carreras con un Fórmula B construido por su padre. En sus primeras 2 temporadas terminó cuarta y en la tercera subcampeona. Pasó a la Fórmula Ford sudafricana en 1975, llamando la atención después de ganar 2 veces seguidas. Se decía que corría como una leona, por lo que recibió una beca para ir a Europa. Continuó cosechando éxitos en los campeonatos de FF 2000, pero nuevamente la falta de presupuesto la obligó a detenerse y volvió 2 años después. Fue la Fórmula 1 británica en 1978, un campeonato paralelo a la Fórmula 1 que se corría en Gran Bretaña. Le fue muy bien, quedó décima pese a no participar en 7 de las 12 carreras. 1979 fue mejor, esta vez sí participó en todas las carreras de la temporada, quedando en 7º lugar. Si bien este año fue excelente, el que siguió no fue uno mejor, sino el mejor año de toda su carrera, logrando lo impensable. Consiguió el segundo mejor tiempo, colocándose en primera fila de la grilla de salida. Después de que la carrera reiniciara 2 veces por varias colisiones, Desiree cruzó la bandera a más de 15 segundos el resto. Esta es la primera vez que una mujer gana una carrera en un Fórmula 1. Sus buenas actuaciones la valieron para que el equipo RAM de Fórmula 1 la invitaran a probar el FW7 para hacer pruebas en los test de neumáticos, donde hizo buenos tiempos, pero no todo fue maravilloso. Le dieron un auto que no estaba en buenas condiciones, ya que llevaba más de un año sin recibir mejoras, y cuando participó en su primer fin de semana, falló en clasificación. Este fue su único intento en todo el año. Buscó otra alternativa en el 81 y tras no lograr un acuerdo con Brabham, Ken Tyrrell le ofreció un auto para el Gran Premio de Sudáfrica. Wilson clasificó 16ª, pero tuvo una mala salida. Bajo la lluvia remontó posiciones. Sin embargo, cuando la pista se secó, perdió terreno y se salió en la vuelta 52 y se pone peor. En ese momento, había un conflicto entre la FISA y la FOCA. Se decidió anular la carrera. De ese modo, Desiree Wilson nunca participó en un gran premio de forma oficial y aunque Ken Tyrrell parecía estar interesado en mantenerla, su equipo necesitaba financiación, algo que la piloto no pudo aportar, y fue apartada del equipo y la categoría. Su trayectoria no fue tan interesante como las anteriores, ya que fue la peor de todas. Lo que realmente le hizo interesante fueron acciones y sucesos que le han ocurrido, como la vez que ha sido secuestrada, pero eso lo dejaré para después. Primero, un breve resumen de su carrera. Nació en Italia el 20 de julio del 59. En el 81 comenzó en la Fórmula Bart, ganando algunas carreras, para después competir en Fórmula 3 italiana en el 85 y 86. En el 87 ingresó al campeonato de Fórmula 3000, que no le fue bien, ya que en las 6 temporadas que disputó no sumó nada. Entonces, ¿cómo llegó a la Fórmula 1? De la forma más fácil, pagando. Compró el segundo asiento de Brabham para 1992, aunque anteriormente tuvo experiencia en un Fórmula 1, ya que recibió un Benetton como cortesía de Flavio Briatore. El tiempo de Amati en la Fórmula 1 fue terrible, nunca terminó un gran premio, y a partir de su tercera carrera, Brabham la reemplazó en el Gran Premio de Brasil por Damon Hill. Ahora sí, vamos con lo bueno. En febrero de 1978, Amati la secuestraron cuando tenía
19 años por un grupo liderado por un gángster. Estuvo cautiva 70 días en una celda hasta que fue liberada, ya que los raptores le pidieron a su padre $1 millón a cambio de su liberación. Pero además del secuestro, ella no fue muy buena en su adolescencia. Cuando tenía 15 años, compró una moto Honda de 500 cilindradas a espaldas de sus padres, con la que fue al circuito de Vallelunga por 2 años sin que su familia lo supiera. Eso sí que es ser traviesa. Pero un caso más malicioso fue la vida entera de Flavio Briatore, que además de haber sido sospechoso por asesinato, también dejó un legado de muchas, pero muchas trampas en la Fórmula 1, en el que podrás ver en este video, donde te cuento la historia de Flavio Briatore, el hombre que engañó a la Fórmula 1. Así que te veo por aquí.